pasar por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la palabra San Juan 14:6. San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Cuántos quieren estar conectados con Dios? Amén. ¿A dónde tenemos que ir? A Jesús. Al camino. Diga, hay un camino. Hay un camino que llega a Dios. Que llega a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa serie antigua que decía Camino al Cielo? Bueno, esto es Camino al Padre. ¿Amén? Y ese camino al Padre tiene nombre. Se llama Jesús. Jesús. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Y acá dice algo importantísimo. ¿Qué dice acá? Nadie. ¿Qué dice acá? Nadie. Nadie. Fuera de Jesús, nadie. Fuera de Jesús es rotundo. El gauchito Gil. Nadie. Nadie. ¿Lleva al Padre? No. ¿San Expedito? No. ¿La religión? Cualquiera sea de los nombres. ¿El yoga? No. Porque acá dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y me llama la atención que en estas últimas predicaciones Dios me ha llevado a hablar de ir en contra de la idolatría. Porque cualquier camino que alguien quiera tomar para llegar al Padre, que no sea Jesús, eso se llama idolatría. Si usted me pregunta, ¿qué es idolatría? Es buscar a Dios por cualquier camino que no sea Jesús. Entonces, los viejos recuerdos de los antepasados que se veneraban, se hacían cuadros, se hacían esto, se hacía toda una liturgia. Entonces, por la parte afectiva, emocional, hermano, sin querer, hay personas que han transformado la idolatría reemplazando a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es irreemplazable. Y si alguien te pregunta, ¿por qué esa seguridad de que solo Jesús lleva al Padre? ¿No pudo haber sido María, por ejemplo? ¿Pudo haber sido Pedro, Pablo, no sé, Moisés, personajes de la Biblia? ¿Cuánto más si hablamos personajes fuera de la Biblia? Nadie puede reemplazarlo a Jesús por una razón rotunda. Por ejemplo, de María, a quien respetamos como un ejemplo y un modelo de mujer, que es diferente, que no se confunda a nadie, porque nos deja un ejemplo maravilloso. María como creyente, extraordinario. Pero ¿sabe cuáles fueron las palabras de María? Está en el Evangelio de San Juan, cuando Jesucristo ya adulto, ya de 30 años, y entonces hay la necesidad de hacer un milagro en un casamiento porque Dios quiere bendecir la familia. Y entonces las únicas palabras que están registradas en la Biblia de María son: hagan lo que Jesucristo dice. En cambio, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una gran diferencia. María dijo: hagan lo que Jesucristo les diga. Tenemos que hacerles caso. Si le hacemos caso a Jesús, entonces vamos a hacerle caso que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora, ¿cómo sé yo que no hay otro, no hay ninguno, pero ninguno? A mí me han dicho, por ejemplo, no porque hay un profeta que dice en la Biblia, buscan versículos bíblicos aislados y en su oportunidad vinieron a quererme llevar a una reunión en donde el profeta
que revela la Biblia en tal pasaje bíblico, el profeta de los últimos tiempos. Y escúcheme, Dios me dio una seguridad con Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie más murió por mí. David fue gran hombre, pero no murió por mí. Mis antepasados fueron grandes personas. Siempre estoy hablando bien yo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos. Pero el que murió por mí fue Jesucristo. El que dio su sangre por mí fue Jesucristo. Amén. Y yo y los padres mismos, que estamos aquí, hasta nuestro Dios y el amor de Jesucristo es superior al que uno tenga por su propio hijo. ¿Por qué? Porque yo por mi hijo no he dado la vida, Jesucristo sí la dio. ¿Entiende? Entonces, no hay ningún otro. Ahora, yo digo, Dios es tardo de entendimiento. Dios, ¿le falta un tornillo? Pregunto. Porque si hubiera otro camino, ¿cómo va a dar a su hijo para que muera por nosotros? Solo un tonto. Ah, sí es fácil que vaya por aquel camino, por este finadito, por aquella mujer ejemplar. No, sería ridículo que pudiendo haber salvación o un camino a Dios por otra persona, que Jesucristo haya muerto. ¿Y cómo murió? Azotado, lastimado, golpeado. Le agarraban de la barba, le arrancaban con piel y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el único camino. Nadie podía salvarnos porque solo Jesucristo murió por nosotros. A Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Diga, hay caminos que llevan al camino. Que llevan al camino. Por ejemplo, usted de su casa transitó un camino y llegó aquí. Así que el camino que usted hizo lo trajo al camino, que es Jesucristo. Amén. Amén. Eso pasó también a la historia con el apóstol Pablo. Antes de llamarse el apóstol Pablo, él era Saulo, era Saulo, perseguidor de los creyentes y partícipe del homicidio que hicieron con Esteban, un predicador lleno del Espíritu Santo, que murió como un mártir. Y Saulo de Tarso estaba ahí. Y no contento con eso, había conseguido una documentación, unas cartas que lo autorizaban para seguir persiguiendo a la gente. Y él estaba yendo a Durazno. ¿Durazno dije? No, Damasco, me confundí de fruta. Me acordé de nuestro hermano de Durazno, Uruguay. Fue a Damasco a perseguir los cristianos. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos habían dejado probablemente por la persecución Jerusalén y habían hecho un camino para llegar y estar protegido. ¿En dónde? En Damasco. A ver. Así que este Saulo forma una comitiva, tiene la documentación que lo autoriza, pero ¿qué hizo? Agarró el mismo camino que habían agarrado los otros. Diga, sin querer, agarró el camino que otros cristianos habían hecho primero. ¿Va entendiendo ahora? Yo te digo, ¿qué quiere decir esto? Tú hiciste un camino para venir aquí, pero ese camino para venir aquí, aleluya, ha marcado una senda para que otros
personas que a lo mejor son de tu familia, a lo mejor son parientes, a lo mejor son conocidos, son amigos, y van a agarrar ese camino y van a llegar aquí y van a encontrar al camino que se llama Jesús. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 3. Mas yendo por el camino. ¿Por dónde? Por el camino. ¿Qué camino? El camino que habían agarrado los cristianos. Mas yendo Por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que él, por ir en el camino donde los cristianos habían seguido, el camino que es Jesucristo, aleluya, lo llevó a tener un encuentro con Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que te están calentando la cabeza con quejas, ¿qué tenés que ir a hacer a la iglesia? Oh, ¿qué tiene el pastor? ¿Qué te da el pastor? O la pastora, ¿qué te da? Y tantas cosas que dicen, ¿me escucharon? Y entonces, esas personas, ¿sabés qué? Vos seguís viniendo al camino, aleluya, porque el Señor les tiene preparada una sorpresa. Dios les va a salir al encuentro y van a tener un encuentro con Dios. Y cuando tenga un encuentro con Dios, se van a dar cuenta lo que dice acá. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El que persigue a un cristiano, a Jesucristo lo está persiguiendo. Así que usted, tranquilo mi hermana, tranquilo mi hermano, no se angustie tanto por la persecución que puede tener la familia en el entorno donde usted está viviendo. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque el que se mete con usted se está metiendo con el Señor, y el que se mete con el Señor pierde. Porque dice, aleluya, el que quiera hacerte algo delante de ti caerá. Oh, bendito sea Dios. Ese es nuestro Señor. Él tomó la rienda del asunto aquí y él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces ahora Saulo está en un problema. Y entonces pregunta en el versículo 5 y dice: ¿quién eres, Señor? Aleluya. ¿Por qué? Porque había algo mucho más potente, había algo mucho más poderoso. Él se sentía poderoso porque tenía cartas de recomendación, tenía documentos de autorización para persecución de cristianos, gloria a Dios, pero ahora se encuentra con uno que lo tumbó al piso, sin tocarle, sin darle un golpe, aleluya. Tan solo con su presencia, ¡pa!, cayó al piso. Así de grande y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. El que está defendiéndote, hoy se ve que el Señor está diciendo: hijo mío, hija mía, no te preocupes por la persecución, porque te están resistiendo que vos vengas a la iglesia, gloria a Dios, porque el Señor dice: yo soy poderoso para protegerte, para defenderte y para retenerte. Amén. Yo te retengo, dice el Señor. Amén. Y dice: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El que persigue a un cristiano persigue a Jesús. Gloria a Dios. Dura cosa te dar cosas contra él. Mire, y encima el Señor amoroso le dice: te vas a golpear si me estás persiguiendo. Te va a doler. Encima amoroso el Señor. El siguiente, el 6. Y dice: y él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buena pregunta. Y esa pregunta sirve para todos. Aleluya. Qué bueno es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? El Señor te está guiando por medio de este ejemplo, por medio de esta predicación. Supongamos que vos estás haciendo las cosas bien, pero aunque vos hagas las cosas bien,
siempre es bueno preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque si vos le preguntás, aleluya, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vas a entrar en otra dimensión espiritual. Vas a tener una conexión por este camino llamado Jesús. Vas a tener una conexión con el Padre, hermano, que te va a llevar a otro nivel. Yo estoy aquí, aleluya, para ser sal en esta tierra. ¿Qué produce la sal? Sed. Yo quiero que tengas sed de Dios, que tengas sed del Señor, que no te conformes como estás. Gracias a Dios porque sos salvo o sos salva. Gracias a Dios porque estás escuchando palabra de Dios y tenés salud. Gracias a Dios porque tenés un techo, tenés una familia, tenés un bienestar. Aunque tengas necesidades de otras cosas, pero son mayores las bendiciones que el inconveniente que puedas estar teniendo. Pero con todo eso, no te quedes estancado, no te quedes estancada, porque hay algo mucho más glorioso en las manos del Señor. Hay una dimensión espiritual que no está reservada solo para algunos. Hay una dimensión espiritual, aleluya, que está accesible para todo aquel que busque del Señor. Oh, bendito Dios. Y ¿sabes qué? Esta pregunta lo llevó a que entonces el Señor lo comience a guiar. ¿Por qué tenemos que preguntarle qué quieres que haga? Porque entonces Él nos puede guiar. Y Él está guiando acá y le dijo, levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. El 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad, dice, oían la voz pero sin ver a nadie. Dice, vamos al 9, versículo 9. Y dice que entonces entró en la ciudad. Pero había quedado ciego. ¿Cómo quedó? Ciego. De ese encuentro, ¿qué quedó? ¿Por qué? Porque Dios le estaba por cambiar la visión. Como Él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor dice, lo que quiero hacerte es cambiar la visión. La visión que vos tenías hasta ahora era perseguir cristianos. Ser un fariseo religioso, de quienes Jesucristo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Y entonces nos encontramos aquí que Dios le quiere cambiar la visión. Entonces el primer impacto es por la gloria, por el resplandor. Yo a veces hago la comparación con la soldadura eléctrica. Está el electrodo y soldando. Si uno pone la vista sin protección ocular, hermanos, los ojos se te hinchan, se te ponen rojo y perdés hasta la visión si es mucho tiempo de permanencia. Cuanto más con la gloria del Señor. Y él quedó ciego, dice que le quedaron como unas escamas. Entonces ya no pudo entrar solo. Ya Dios le estaba quitando la autodependencia. Porque el Señor dice en su palabra, no seas sabio según tu propia opinión. Depende de Dios y Él te va a hacer su voluntad en tu vida. Y entonces yo voy para aquí, yo voy para allá. Ahora ya no podía. Temporalmente Dios lo dejó ciego. Y entonces ahora dependía que otros lo ayuden. Decirle que está al lado tuyo, deja que te ayuden. Deja que te ayuden. Hay personas que están en la adicción y nos deja que lo ayuden. Hay personas que tienen situaciones familiares, situaciones matrimoniales y no dejan que lo ayuden. Entonces nosotros encontramos que este hombre, Saulo, también era alguien que él no necesitaba ayuda, pero ahora se encuentra con que tiene que ser ayudado. Y entra en la ciudad. Entra en la ciudad. Amén. Y dice que él automáticamente se declaró en ayuno y oración. Diga, cuando vos no sabés lo que tenés que hacer,
Cuando vos no sabés lo que tenés que hacer, una buena decisión una buena decisión es ayunar y orar. es ayunar y orar. Tenés que tomar una decisión, ay, no sé qué hacer, si hago esto o hago aquello. Ayuna y ora. Yo le pido a la iglesia oración y el martes vamos a ayunar hasta las 5 de la tarde. Le propongo. Martes hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque el miércoles tengo reunión con los propietarios de este salón y tenemos que definir la situación. Usted sabe que el contrato termina en marzo y supuestamente eso es muy importante para nosotros. Si seguimos en este lugar, para seguir tenemos que desembolsar cientos de miles de dólares para comprarlo. O de lo contrario, ver qué otra cosa tiene el Señor. Entonces lo mejor es, como hizo Saulo, ayunar y orar. ¿Me acompaña el día martes hasta las 5 de la tarde? Por el destino que va a tener nuestra iglesia aquí en Avenida San Martín 3340 en Caseros. Amén. Y ahí vamos a estar viendo. Así hizo este hombre. No veía, el Espíritu lo comenzó a guiar, dice, entra donde yo te guíe, y lo vio el Señor, y entró en un lugar, y dice, no comió ni bebió, diga, se puso en oración. Se puso en oración. La oración que hace, te conecta con Dios. Diga, el camino lo llevó a tener que orar. A tener que orar. Y la oración. Y la oración. Lo comenzó a conectar con el Padre. Lo comenzó Pregunto, a conectar con el Padre. ¿Saulo estaba conectado con Dios? No. No, si perseguía a los creyentes y hasta participó de un homicidio. No tenía. Pero cuando comenzó a buscar, que ya no dependió de él, y empezó a ponerse en las manos del Señor, y empezó a orar, gloria a Dios, fue el inicio de algo maravilloso que ocurrió. ¿Cómo va a ser algo maravilloso lo que Dios haga con tu vida? Si vos a la prédica de hoy la oís y la ponés por obra, entonces algo maravilloso va a estar sucediendo. Tenerlo por claro, tenerlo bien en claro, que el milagro ya viene en marcha. Amén. Amén. Y como él estaba orando, como Saulo estaba orando, entonces pasa algo. Diga, cuando uno ora, cuando uno ora, algo pasa. Algo pasa. Pregúntale qué tal lo tuyo. ¿Estás orando? ¿Estás orando? Si estás orando, algo va a pasar. Mirá lo que pasó, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mire. Había entonces en Damasco un discípulo. No era un apóstol, no era un profeta, no era un pastor, no era un maestro, no era un diácono, no era un líder, era un discípulo. Wow, qué privilegio para los discípulos. Amén. Era un discípulo. El primer paso, después de ser creyente, el paso inicial es entregarse la mano al Señor y sos creyente. Pero el próximo paso es que vos seas discípulo. Es decir, que ya busques más. Es lo que yo decía. No te quedes estancado con ser creyente. Buscá ser discipulado. Esta es una iglesia que el fundamento de su tarea espiritual es el discipulado. Por eso nosotros llevamos a las personas a un encuentro, tiene un encuentro con Dios y luego le decimos, vení a la academia y hay un discipulado. Y el discipulado es para cualquiera. No hace falta tener 20 años de creyente, ni 10, ni 5, ni 10, ni 2, No, solo que hayas recibido a Cristo en tu corazón y venís a un encuentro
Gloria a Dios, lo cual puede pasar hasta en una semana, mire lo que le digo. Y vos ya podés entrar en el discipulado y ya comenzás a tener otra proyección. Mirá en la proyección que tuvo este Ananías. Él era un discípulo, ¿y dónde estaba? En Damasco, a donde Saulo quería ir a perseguir. Así que entre los que quería perseguir estaba Ananías. ¿Va entendiendo, iglesia? Saulo perseguía. ¿Y a quién? A personas como Ananías. Quiere decir que Ananías también estaba en la mira. Pero ¿qué pasa? Dice que hay un discípulo, Ananías, y dice que Dios le da una visión. ¿Por qué? Porque estaba orando. Diga, cuando uno ora, también puede dar una visión. El Señor puede dar una visión. Y esto es lo que tuvo Ananías. Así que este Ananías, que entre paréntesis, ¿qué quiere decir? Favor de Dios. ¿Cómo estaba Saulo? Ciego, desorientado, estaba perplejo, estaba ayunando, estaba orando, pero porque estaba orando, entonces Dios, ¿qué hizo? Movió su favor. Cuando oramos, atraemos el favor de Dios. Amén. Amén. Acá tiene un nombre, es Ananías, que quiere decir favor de Dios. Así que cuando Saulo estaba orando, Dios tocó al favor de Dios. A quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió. ¿Cómo respondió? Heme aquí, Señor. Si Dios te llama por tu nombre, ¿vos qué decís? Heme aquí, Señor. Y hoy te está llamando por tu nombre. Heme aquí, Señor. Bravo. Eso es lo que caracteriza a un discípulo de un creyente. Un creyente por ahí no se da cuenta, pero un discípulo ya aprende a decirle al Señor, heme aquí. Aprende a escuchar la voz del Señor. Aprende a tener visiones del Señor. Y entonces tiene la posibilidad de decir, heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Entonces le dice en el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Por qué se movió Dios? Porque Saulo estaba orando. ¿Qué estaba haciendo el discípulo? También estaba orando. Oh. Diga, Dios se conecta con los que oran. Dios se conecta con los que oran. ¡Oh, qué tremendo! Y lo que yo le decía, este no era apóstol, no era profeta. Y Dios le habla y le da precisiones, le da indicaciones precisas, específicas. Y le dice, levántate. Primero, ve a una calle y le dice específicos. ¿Cómo se llama la calle? Derecha. Derecha. Busca en casa de uno llamado Judas, que no ha nada que ver con el de la traición. Amén. Acá había otro creyente llamado Judas. Aleluya. Y Dios le dice, dirección específica, una casa específica. Y dice que hay uno que se llama Saulo y le da a la persona, dentro de la casa había muchas personas, pero le da el Señor una instrucción específica. ¿Cuánto quieren esto? Hermano, no dejes de congregarte. Gloria a Dios. Lee la Biblia. Si tenés que ayunar, ayuná. Pero acércate, decís, yo quiero servir al Señor. Si no hiciste un encuentro, pasá por el encuentro, que ya vamos a empezar a notificar, amén, en estas semanas que vienen. Y hermano, y entonces vos tenés la oportunidad de crecer. Mira qué lindo que es crecer, como Ananías.
Dios le dio una revelación precisa. Ahora, ¿qué hizo Ananías? ¿Sabía? ¿Lo conocía a Saulo? De oído sí, porque por algo estaba en Damasco, Ananías. Y dice, y ahora tenemos noticia que este Saulo viene a perseguirnos. Entonces, ¿qué tiene? Temor. Diga, todo está muy lindo. Todo esto es muy lindo. Tiene mucha revelación. Tiene mucha revelación. Pero, versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ahí está. ¿Cómo que tiene ahora? Temor. Tiene temor. Es un discípulo. Sí. Está lleno del Espíritu Santo. Sí. Pero es humano. Tiene temor, perdón. Y si tiene temor, entonces lo expresa como si Dios no lo conociera a Saulo. A veces nosotros nos portamos como si Dios no conociera al que nos hizo algo. Dios ya conoce al que te hizo algo. Al que te hizo una trampa, al que te estafó, al que te robó, al que te traicionó. Dios lo conoce perfectamente. Mejor que Él mismo lo que se conoce a sí mismo, el Señor lo conoce. Amén. Entonces acá es como que Ananías quiere ayudarle a recordarle a Dios quién era Saulo. Pero entonces en el versículo 14... Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me Ay. es este. El Señor le dijo: basta, Ananías, no te me quejes más. Aleluya. ¿Y sabes qué le dice el Señor? No le dijo a Ananías: vos sos mi instrumento escogido. Le dijo: ese que estaba persiguiendo a los cristianos, ese que tuvo culpa de homicidio, ese que hizo tantas cosas mal, arrogante, soberbio, ignorante y todo eso, y el Señor dice: me es un instrumento escogido. El Señor hace un instrumento escogido de cualquier persona. Vos lo podés ver, pero haciendo las cosas mal. Los podés ver tirado en la calle. Lo podés ver abandonado. Lo podés ver, hermano, con un vocabulario terrible. Y con actitudes terribles. Aleluya. Pero si el Señor dice: este me es un instrumento escogido, entonces el Señor no se equivoca. Aleluya. Y yo digo que muchos de los que estamos aquí en otro tiempo éramos rebeldes a Dios, pero un día dijo: José Ernesto me es un instrumento escogido. Aleluya. Y el Señor también te dice: aleluya. Ariana, me eres un instrumento escogido, dice el Señor. Aleluya. Amén. ¿Lo cree? Eres un instrumento escogido del Señor. Aleluya. No resistas más al Señor. Entrégate en sus manos, porque eres un instrumento escogido del Señor. Amén. Y dice: para llevar el nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Este le va a predicar a todo el mundo, dijo el Señor. Aleluya. Aquel que vos ves que no va a ganar un alma, aleluya, en cualquier momento baja la unción del Espíritu Santo, empieza a tener un encuentro con Dios, tiene una visión y va a ser el gran salvador de almas, de Caseros, de 3 de febrero, de Buenos Aires, de Argentina. Aleluya. Oh, bendito Dios. Diga: no hay objeciones. No hay objeciones Para con Dios. para con Dios. Porque Él nos conoce a todos. Porque Él nos conoce a todos. Instrumento escogido me es. Fulano, fulana. Amén.
Hermano, y dice el versículo 17, porque Dios, ¿qué le había dicho a Ananías? Le dijo, escucha, Ananías, él ha visto en visión que Ananías llega. O sea que Saulo era un creyente nuevito, pero estaba ayunando, estaba orando y tuvo una visión. ¿Cuál fue la visión? Que de algún lado iba a venir Ananías, una persona llamada Ananías, un favor de Dios, y que le iba a imponer las manos, que lo iba a sanar y que lo iba a llenar del Espíritu Santo. ¿Todo quién hizo eso? Un discípulo. Un discípulo. ¿Hay algún discípulo del Señor aquí? Sentite, hermano, reconfortado, contento. No quiero decir la palabra orgulloso, pero sí feliz. Amén. De que sos un discípulo del Señor, porque Dios te puede usar para grandes cosas. Dice el 18, a ver, ¿cómo es? 17. Entró entonces, Ananías, ¿entró? Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, a mí me gusta leerlo así, de esta forma. Fue entonces, ¿qué quiere decir Ananías? El favor de Dios. Favor de Dios. Entonces vino el favor de Dios y entró en la casa. Aleluya. Algo me dice que el favor de Dios va a entrar en tu casa. Aleluya. No sé qué desorden puede haber. No sé qué incrédulos hay en tu hogar. No sé quiénes son los que te reciten la palabra. No sé cuánta pobreza y deuda puede haber. Yo no sé si hay personas que están enfermos ahí. Pero esta palabra dice que fue Ananías, que fue el favor de Dios y entró en la casa. El favor va a entrar en tu casa. Aleluya. Algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Amén. Y dice el versículo 18. Y al momento, ¿cuándo? Al momento. Qué milagro extraordinario. Un discípulo. Se le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue. Ahora, ¿sabe? En el versículo 17 lo que me llama la atención, que Ananías cuando llega le dice hermano Saulo, le dice hermano por la duda, ¿viste? Pero acá, y ahora ya lo bautizó. ¡Wow! Pensar que hay a veces tanta religiosidad con el tema del bautismo, que hay que pasar no sé cuánto tiempo de creyente en algunos lugares para bautizar. Acá nosotros vemos que esto fue inmediatamente. Yo no sé si en Damasco había algún río, algún arroyo o había una piscina, yo no sé, pero el caso es que inmediatamente lo bautizaron. Diga, me conecto con Dios. Me conecto con Dios. Porque el camino es Jesús. Porque el camino de Jesús. Camino de salvación. Camino de salvación. De sanidad. Camino de sanidad. Camino de liberación. Camino de liberación. Y lo más lindo, transformación de vida. Formación de vida. Porque este andaba haciendo mal las cosas. Y ahora resulta que mire lo que pasa al 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el 20 mire lo que empieza a hacer. Y enseguida... ¿Cuándo? Enseguida. Pregúntale al que está al lado tuyo. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para predicar la palabra? Escucha, el 28 tenemos Domingo de Gloria,
una buena oportunidad de traer almas nuevas a esa reunión y vamos a orar por sanidad, vamos a orar por liberación, vamos a orar por milagros, vamos a orar por la manifestación de llenura del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Aleluya. ¿Qué hace falta para que se llene de la gloria de Dios? Hacer lo que hizo Saulo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. seguimos el 21, mirá. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Diga, vida transformada. Vida transformada. Y todos lo veían. Y todos lo veían. Dice el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y ahí empezó el ministerio de Pablo, que llegó a sacudir países enteros, aún con distintos idiomas, y llegó hasta Europa. Y de los discípulos de Europa llegó el mensaje de la palabra de Dios a América, y llegó a Argentina, y estamos acá. Así que mire cómo fue la historia de este Saulo, una vida transformada. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Vida transformada. Ponte de pie, por favor. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Recuerdo que cantábamos una canción antiguamente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Síguelo a Él, síguelo a Él. Síguelo a Él, síguelo a Él. Amén. Decí conmigo, Padre Celestial. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Quiero ser transformado por ti. Quiero ser transformado por ti. Una nueva persona. Una nueva persona. Seguridad. Seguridad. ¿Con quién es mi Salvador? ¿Con quién es mi Salvador? Seguridad. Seguridad. ¿Cuál es el camino que lleva al Padre? ¿Cuál es el camino que lleva al Padre? Seguridad. Seguridad. De que siempre Dios está a mi favor. De que Dios siempre está a mi favor. Que me protege. Que me protege. Que me ayuda. Que me ayuda. Señor. Señor. En pocos versículos bíblicos. En pocos versículos bíblicos. Hubo salvación. Hubo salvación. Liberación. Liberación. Sanidad. Sanidad. Transformación. Transformación. Bautismo en agua. Bautismo en aguas. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismos del Espíritu Santo. Yo quiero ese fuego, Señor. Yo quiero ese fuego. Úsame, Señor. Padre del cielo. Úsame, Padre Heme aquí, del Padre cielo. amado. Heme aquí, En el Padre nombre poderoso amado, de en el nombre Jesucristo. de Jesús. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios.